Bueno, no podíamos dejar este curso de patología crítica y embarazo sin una charla de COVID grave en honor a la pandemia. Es por eso que estamos en un webinar, de hecho, así que quisimos abordar a este subgrupo de pacientes graves, de embarazadas que en el fondo se infectaron en esta pandemia, lo que tenemos hasta el momento. Y desde ese punto de vista también vamos a hablar de los preliminares en estudio del fondo Gesta-COVID, los análisis que llevamos a la fecha, pero también en este subgrupo de pacientes, las que fueron más graves. Hace un par de noches, estando tipo 12 de la noche, se me ocurrió hacer este ejercicio en el que puse en PubMed de manera consecutiva MERS y embarazo, y influenza por H1N1 y embarazo, y COVID-19 y embarazo. Y no tan sorpresivamente me encontré con lo siguiente, ¿cierto? 8 resultados para MERS, 33 resultados para influenza H1N1, 402 resultados para COVID-19 y embarazo. O sea, es notable, considerando que la mortalidad del MERS en el embarazo llegó a un 28%, en H1N1 8%, y la cantidad de estudios que llevamos en este un poco más de un año y medio de pandemia. Notable el esfuerzo que hemos hecho por tratar de investigar qué es lo que está pasando, tratar de analizar y tratar de dar a conocer, ¿cierto? Bien, esta es un poco la hoja de ruta de esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre la situación global, vamos a hablar del contexto específico en nuestra población, los factores de riesgo de un COVID grave en el embarazo, la morbilidad que tenemos perinatal, materna por COVID, y también de la mortalidad. Vamos a hablar del estudio Gesta-COVID. Por último, no es mi idea darles un algoritmo de manejo, pero sí algunas pautas de lo que ya hacemos y es seguro hacer para llegar finalmente a las conclusiones. Bueno, todos recordamos, ¿cierto?, en diciembre del 2019, cuando en Wuhan, China, apareció un clúster de 4 casos de neumonía por una etiología desconocida, ¿cierto? Finalmente se identificó a poco andar que se trataba de un virus de cadena simple, RNA, que se le puso como SARS-CoV-2, ¿cierto? Pocos meses pasaron y la WHO lo declaró una pandemia, este brote se declaró como una pandemia en marzo del 2020. Hasta hace unos días atrás que lo revisé, ya teníamos más de 183 de contagios alrededor del mundo y estos han conllevado 4 millones de muertes, ¿ya? Por su parte, acá en el Cono Sur, Chile específicamente, tenemos un total de contagios de hace unos 3 días como de un recuento de 1,5 millones y llevamos a cerca de 34.000 muertes por coronavirus. Esta es la situación del último reporte que hay respecto del coronavirus en la situación global al 4 de julio, donde vemos por continente cómo se ha movido la línea del tiempo. En los últimos 7 días antes del 4 de julio se mostró un incremento en todas las regiones, que es lo mismo que muestra esta tabla, excepto en América. En América había habido un descenso de un 13%, pero ya estamos viendo que está volviendo a ascender en otras regiones del mundo. ¿Y qué es lo que tenemos de la población gestante en Chile? Esto es lo que salió el 31 de mayo del 2021. Hay cerca de 15.000 casos en embarazadas, de estos confirmados con PCR son 13.125. Esto representa un 0,9% de los casos totales de contagios a nivel nacional. Las pacientes han tenido una mediana de edad de 29 años y de estas son más o menos un 15% extranjeras. No contamos con la edad gestacional de todas las pacientes, solamente se reportaron el 90%, y de estas el 14% son en primer trimestre, el 40% en segundo trimestre y el 35% en el tercer trimestre. Del total de los contagios, más o menos un 25% ha requerido hospitalización, un 3% ha requerido ingreso a UCI, y las muertes que se reportaron hasta el 31 de mayo eran 10. Eso da una letalidad para ese momento de 0,07. Y bueno, aquí hay una frase que aprendí el otro día que me cuesta recordarla, pero algo así como: por sabido se omite y por callado se olvida. Esta es la clasificación que tenemos para la enfermedad por coronavirus. Tanto la NIH como la CDC proponen su clasificación, la verdad es que son muy parecidas, en especial para aquellos casos que son severos y son críticos, es casi los mismos parámetros, solamente hay una diferencia leve respecto a la situación, que uno es menor o igual y el otro dice menor. Ahí aparece, los puse los dos como menor o igual, pero es una diferencia que es leve, que ahí no está
reflejada, pero es lo que les estoy contando. Básicamente es la misma clasificación para los casos graves. Y bueno, esto fue lo que más o menos en abril, mayo del año pasado, un poquito antes quizás, nosotros estábamos todos expectantes de qué iba a pasar con las embarazadas con esta nueva enfermedad infecciosa, ¿cierto? Habiendo qué pasaba respecto de las que ya habíamos pasado, ¿cierto? MERS, SARS-CoV, H1N1, y empezaron a aparecer algunas publicaciones. En marzo, abril de 2020, un estudio multicéntrico que comparaba embarazadas versus no embarazadas, reporta que no tienen mayor riesgo de ingreso a la unidad de paciente crítico en pacientes con cuadros que son sintomáticos, con PCR confirmatoria. Luego otro estudio multicéntrico que compara embarazadas versus no embarazadas, dice que no hay diferencias en la ventilación mecánica, no hay diferencias en el prono, en el bloqueo neuromuscular, en la enfermedad tromboembólica, en la falla de órganos, ni en la duración de la hospitalización. Además dice que la sobrevida en embarazadas es de un 100%, versus un 9% en las no embarazadas de mortalidad. Sin muertes fetales, pero sí, ya empieza a atisbar que hay una alta tasa de prematurez hasta un 94% y una alta tasa de interrupción por vía cesárea. Pero bueno, no nos podíamos quedar con eso porque tenemos que ver algunos conceptos que son básicos, ¿cierto? Del punto de vista de la infección, el SARS-CoV produce una infección pulmonar que es focal, pero progresa rápidamente hacia un compromiso difuso, además de un distrés respiratorio agudo, un fenómeno microembólico a nivel primero pulmonar, luego sistémico, y alteraciones de la coagulación. Además, hay efectos vasculares multiorgánicos, toda la economía, ¿cierto? Hay hipertensión, hay falla renal, hay trombocitopenia, hay falla hepática. Se postula que es el daño endotelial por la cascada, la tormenta de citoquinas que hay, que se produce este daño endotelial que finalmente puede llegar a causar, ¿cierto?, la muerte en una etapa final. Por otro lado, sabemos que los cambios del sistema inmune cardiopulmonar de la embarazada predisponen a un mayor riesgo para presentar infecciones severas, ¿cierto? Este giro que hay hacia TH2 es importante, lo conocemos, ¿cierto? Hacia la inmunidad que es humoral, disminuye la inmunidad celular, ¿cierto? Y eso nos hace que la embarazada combata con menor efectividad las infecciones por virus. Por otro lado, tenemos que la embarazada en sí tiene una disnea que es fisiológica, por lo tanto podemos llegar tarde a hacer los diagnósticos de las afecciones pulmonares. Y sabemos, por otro lado, que la neumonía es la infección obstétrica de mayor prevalencia. Por lo tanto, si sumamos todo eso, tenemos que la embarazada es un paciente susceptible de progresar hacia una falla ventilatoria hipóxica en forma muy rápida. Por lo tanto, la literatura y los reportes empezaron a cambiar, ¿cierto? Y empezamos a identificar, ¿cierto?, aquellas pacientes que tenían factores de riesgo, primero para hospitalización, y que en francas palabras es similar a cualquier adulto, ¿cierto? No embarazado, lo que ya se había visto, la edad sobre 35, el IMC sobre 30, pacientes de origen afrocaribeño, asiáticos, y el hecho de tener comorbilidad. Eso es lo que nos estamos escuchando y hemos repetido desde el inicio de la pandemia, ¿cierto? Ahora, por otro lado, están también aquellos factores que son asociados a la hospitalización, perdón, al ingreso, voy a sacar esta barra que me molesta un poquitito, a tener una enfermedad severa, ¿cierto? La edad materna sobre los 35, el IMC sobre 30, la hipertensión crónica, la diabetes, la preeclampsia. Y por último abajo están los factores que ya hemos reconocido para ingresar a una unidad de paciente crítico o requerir oxígeno. Y evidentemente que una paciente que es sintomática va a tener mayor riesgo, ¿cierto? La comorbilidad ya lo sabemos, el IMC ya lo sabemos, son datos que ya sabemos. Acuérdense que todas estas comorbilidades que estamos hablando, diabetes, hipertensión, etcétera, son comorbilidades que tienen un daño endotelial. Y esta es una enfermedad que tiene daño endotelial, o sea, es como que tenemos un doble hit, ¿ya? Este es uno de los primeros reportes, ¿cierto?, que muestra cómo es el curso de la enfermedad en la paciente embarazada. Eso es lo interesante que tiene, de acuerdo a un estudio de cohorte multicéntrico que es de principios de la pandemia, ¿cierto?, entre marzo del 2020 y en abril del 2020. Son pacientes, en el fondo, críticas. Estamos hablando de 64 severas, o 64 en total, son severas 44 y críticas 20. Con una edad gestacional de inicio de síntomas de 29. Y en estas barras laterales, ellos resumen en promedio cómo se desarrolla la enfermedad, primero arriba en el curso severo y abajo en el curso crítico. Vemos que las pacientes que tienen una enfermedad severa, más o menos, tienen una hospitalización que dura 13 días.
y las pacientes que tienen un curso de enfermedad crítico tienen al menos un curso que dura hasta los 20 días. Ambas dos se hospitalizan más o menos en el día 6-7, que es cuando empiezan a requerir algún tipo de soporte, ya sea oxígeno, etcétera, y para las pacientes críticas rápidamente caen en ventilación mecánica, más o menos a las 48 horas de ingresar. Y ahí se pueden mantener 6-7 días, ¿cierto? Hasta que logran extubar, ¿cierto?, las pacientes, irse de alta y resolver sus síntomas a los 20 días. Ese es el promedio para todas las pacientes. Sin embargo, también acá ellos hicieron un análisis con las pacientes que tienen parto durante su episodio o curso de enfermedad, dando cuenta, en este caso, las pacientes severas, que son un 34% las que se interrumpen, en caso de las críticas son un 85%, ¿cierto? El parto más o menos se indica cuando la paciente severa inicia algún grado de soporte de oxígeno y se hace máximo. En cambio, la paciente que ingresa a ventilación mecánica vemos que avanza unos días y finalmente se interrumpe como en la mitad del curso de la ventilación invasiva. O sea, uno podría pensar que probablemente se intentó avanzar o que la paciente se fue quedando pegada en el ventilador, finalmente pensaron, me imagino yo, quizás si disminuimos la demanda de oxígeno, logramos avanzar con esta paciente y llegar a buen puerto, ¿cierto? De todas maneras, sigue siendo una hospitalización de 20-21 días en el caso de las pacientes que son críticas. Ellos también evalúan los exámenes de laboratorio de las pacientes que son severas versus las críticas, y para todos estos patrones que se evaluaron, para todos estos valores, hay una diferencia que es estadísticamente significativa si eres severa y si eres crítica, siendo más alterado en aquellas pacientes que son críticas. Son los mismos parámetros de laboratorio que se usan en los pacientes adultos, no hay diferencia respecto de eso. Este estudio, que es el estudio Intercovid, que salió hace muy poquitito, se los presento como primera imagen de los resultados que podemos tener a nivel materno, porque es una forma muy práctica, ¿cierto?, que tenemos en obstetricia de evaluar los resultados, es asociándolos como una especie de morbilidad compuesta, ¿cierto? Y ellos establecen 3 outcomes, ¿de acuerdo? Primero, el outcome que tiene que ver con la morbimortalidad materna. Segundo, un índice de morbilidad neonatal severa, que es lo que ustedes están leyendo ahí. Y tercero, un índice de morbimortalidad perinatal que incluye la muerte fetal y también la muerte neonatal. Este estudio es un gran estudio, ¿cierto? Reúne 43 hospitales de marzo a octubre del 2020. Tiene embarazadas que tienen PCR o imágenes compatibles o 2 de los síntomas que son sugerentes, pero en este caso solo son el 7% de las pacientes. Todas las otras tenían examen confirmatorio. De esta manera llegaron a 656 casos versus 2 controles que eran enrolados en los casos posterior al ingreso de un caso. Una cosa bien importante que nos tiene que hacer hincapié en este estudio es que no necesariamente los controles tenían una PCR negativa, ¿de acuerdo? No todos los controles tuvieron una PCR, por lo tanto se nos pueden ahí escapar algunas pacientes o ingresar a controles pacientes que pudieran haber tenido una PCR positiva asintomática. No obstante, Carolina, perdona que te sí, interrumpa, es que no te están pasando las diapositivas, parece que tienes que pegarle al PowerPoint para que te pasen la diapositiva. ¿la ven ahí? No. A ver. Dame un segundo. Ahí ¿Ahí? sí, ahí pasó. Sí, Ya, perfecto. En esa estás, supongo. sí, en esta estoy. Perfecto, dale. Y en este estudio, entonces, que les comentaba que habían agrupado la morbilidad en forma compuesta, se ve que el índice de mortalidad materna tiene un riesgo relativo de 1.5 para aquellas pacientes que tenían COVID. El índice de morbilidad neonatal severa tenía un riesgo relativo de 2.66 para las pacientes confirmadas, ¿cierto? Y el índice de morbimortalidad perinatal, un riesgo relativo de 2.14. Por otro lado, acá de manera también les pongo énfasis en que el ingreso al UPC de las pacientes que tenían la PCR positiva era de 5.0 y la muerte materna 22.3, esto en relación con los controles, ¿cierto? Por otro lado, de manera también súper interesante, ellos evalúan estos 3 outcomes compuestos más el riesgo de parto prematuro y el riesgo de preeclampsia según la sintomatología de las pacientes. Y bueno, como era de esperarse, en la última línea
tienen, ¿cierto?, aquellas pacientes que tienen fiebre y tienen dificultad para respirar, están con una disnea importante, evidentemente tuvieron los 3 índices o outcomes aumentados, ¿de acuerdo? El parto prematuro 3.4, ven ahí la preeclampsia 2.2. Pero también les marqué ahí arriba en el rectángulo rojo aquellas pacientes que tienen un COVID asintomático sin ningún síntoma, también tienen incrementado el riesgo de una preeclampsia de manera significativa. Hay que tener ahí ojo, parte en el 1, pero probablemente también pudiera ser por el N, que no necesariamente da para un rango un poquito más alto, ¿cierto? Pero sigue siendo estadísticamente significativo. El mismo grupo, que es del Villar, ¿cierto?, en este estudio de Intercovid, hizo un análisis secundario. En este análisis secundario tomó controles, de los cuales no todos tienen PCR, y pacientes con COVID-19 confirmadas 725. Y ellos ven el riesgo de preeclampsia, porque esto es un tema que se ha estado conversando bastante, está saliendo cada vez más, ¿cierto?, que las pacientes con COVID tienen más riesgo de hacer preeclampsia, y ellos quisieron evaluar esta parte entonces. Y ellos vieron que las pacientes que tienen un COVID tienen un riesgo de preeclampsia, cuando tú ajustas toda la comorbilidad, la edad, etcétera, de 1.77, que es estadísticamente significativo. Ahora, si esa paciente que tiene un COVID, además, en el fondo es nulípara, el riesgo de hacer una preeclampsia es de 1.89, es decir, se empieza a sumar, se produce un efecto aditivo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de tener un parto prematuro en una paciente que tiene COVID más preeclampsia? Eso da un riesgo relativo de 4. ¿Cuál es el riesgo de una paciente de tener un parto prematuro cuando tiene un COVID más una preeclampsia más nuliparidad? Es 6.2, o sea, ven cómo se produce un efecto aquí que es aditivo. También están elevados estos índices compuestos, tanto para el resultado adverso perinatal, cuando tú sumas ambas entidades, COVID-19 y preeclampsia, y ocurre lo mismo para el índice de mortalidad materna cuando tú sumas COVID con la preeclampsia, ¿cierto? Hasta 2.77. Bien, este metaanálisis y revisión sistemática también habló un poco de lo mismo. En este estudio, en el fondo son muchísimos estudios aquí que básicamente están estudiando cuál es el riesgo de preeclampsia, y también lo que revelan es que no da lo mismo si tienes una preeclampsia leve o tienes una preeclampsia severa. Cuando tienes una preeclampsia severa, tu odds ratio de tener en el fondo una preeclampsia, cuando tienes un COVID severo, tu odds ratio de tener una preeclampsia llega hasta 4.1. Lo mismo ocurre para el parto prematuro cuando tienes un COVID severo. Tu odds ratio sube hasta 4.2. Esto respecto de pacientes que tienen un COVID leve. Ahora, respecto de la morbilidad materna grave, como los parámetros más bien aislados, sino no como morbilidad compuesta, se los puse acá. Cuando comparas embarazadas versus no embarazadas, el riesgo de tener una neumonía aumenta casi al doble en las embarazadas. La admisión UPC también más o menos al doble, la ventilación mecánica misma cosa, el requerimiento de un ECMO lo mismo, y la muerte 1.8, ¿ya? Aquí está un poquito la respuesta a la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Con qué partimos? Ahora, cuando evalúas pacientes que están periparto, este estudio refleja súper bien también cómo aumentan los riesgos, porque son todas pacientes que están muy cercanas a su parto. Son todas pacientes admitidas en una unidad, ¿cierto?, de estos 703 hospitales que participaron en este estudio, y dieron cuenta de COVID positivo en un 1.3% de estas pacientes, versus los controles que no tuvieron este examen alterado, o sea, tenían un COVID negativo. Y esto nos da riesgos relativos en este grupo de pacientes que están periparto de admisión UPC de 3.6, de ventilación mecánica 12.7, sepsis 13.6, shock 5.1, insuficiencia renal 3.5, distrés respiratorio 34.4. Enfermedad tromboembólica al doble, ¿cierto? Y evento cardíaco al doble. O sea, vemos que no solo la embarazada, sino que la embarazada que está en tercer trimestre y muy cercano al parto es aquella que tiene más riesgo de tener eventos graves y críticos en relación a su COVID. Ahora, de punto de vista de mortalidad perinatal, ya lo hemos mencionado, en este subgrupo de pacientes que tienen un COVID severo o un COVID crítico en el embarazo,
lo que hemos visto es que hay una altísima tasa de cesárea, se ha reportado hasta un 70%, incluso puede ser mucho más, llegamos a cifras de 90% inicialmente, parto prematuro hasta un 70%, y un tercio de estos más o menos puede ocurrir bajo las 34 semanas. En general, las indicaciones de interrupción más o menos se repiten en todos los estudios, en general es la condición materna progresivamente que se empeora, hasta un 85% de las veces la causa que lleva a interrumpir. El compromiso fetal, las indicaciones obstétricas son lo restante. Ahora, en el cuadro de al lado, les muestro que no da lo mismo, nuevamente, tener un COVID leve versus un COVID severo, del punto de vista de los resultados neonatales. El bajo peso tiene un odds ratio de 1.8 para las pacientes con un COVID severo, el ingreso a la unidad de intensivo neonatal 3.9 y la muerte neonatal 33.7. El mismo grupo del Villar testeó 416 de sus recién nacidos, que más o menos el 85% fue antes de las 48 horas de nacimiento, y tuvo 54 PCR positivas, lo que da cuenta de un 12.9%, ¿cierto?, de los casos testeados. Ahora, una cosa que hacen énfasis ellos importante es que el parto por cesárea había ocurrido en 72% de estos casos, o sea, la mayoría de estas pacientes que tenían PCR positiva había sido el recién nacido PCR positiva había sido un parto por cesárea. Y básicamente evalúan estos índices que yo ya les había comentado de morbilidad materna, perinatal y estadía en UCI, respecto de cómo sale la PCR del recién nacido. Y como era de esperarse, cuando el recién nacido es positivo, que es la última fila, están incrementados, es cuando más están incrementados estos tres índices compuestos, ¿cierto? Por otro lado, ellos determinan que la cesárea, per se como tal, da un riesgo relativo de 2.15 significativo para tener una PCR positiva neonatal, y ellos básicamente lo que dicen es que creen que es la transmisión horizontal en la contaminación durante el acto quirúrgico lo que da cuenta de esa PCR positiva. Y por otro lado, evalúan los pacientes que tienen lactancia materna y no hay incremento del riesgo en estos casos. O sea, eso nos anima a seguir recomendando, ¿no es cierto?, la lactancia materna, incluso los casos más graves de COVID. La mortalidad materna por COVID, bueno, este es un tema que en realidad hay que analizarlo siempre con la consideración de que estamos ciegos ante un gran número de pacientes que son asintomáticas y que nosotros no testeamos. Por lo tanto, cuando sacamos un índice, una mortalidad, una tasa, ¿cierto?, de mortalidad, tenemos que considerar que son las pacientes que fueron testeadas las que están en el denominador. No obstante, tenemos una revisión sistemática y metaanálisis muy reciente en que describe que el 20% de las pacientes que fallecen, al menos el 20% tienen una comorbilidad como diabetes, obesidad o algo cardiovascular, hipertensión básicamente. Que la edad está sobre 35 años y que en general son pacientes que se presentan con fiebre, tos, disnea, fatiga y mialgia. Esto reconocieron en las pacientes que fallecieron. Estas son 153 muertes en 11.758, y eso es un 1.3%, pero este estudio, que es un metaanálisis, incluye países que tienen unas tasas de mortalidades que son muy disímiles entre sí. Entre esos está un estudio de Brasil que mostró una tasa de mortalidad de 12.7%, o sea, una sobreestimación gigante, son 124 muertes. Pero ahí mismo ellos dicen que de las pacientes que en el fondo murieron, que son 124, solo un 20% llegó a una unidad de paciente crítico. Menos de la mitad se alcanzó a ventilar, por lo tanto ahí hay un tema también con el acceso a la salud que es súper importante. Además, que en este estudio de Brasil solamente se les hizo PCR a las pacientes que tenían síntomas severos, por lo tanto la sobreestimación que hay ahí es grande. PanCovid, ¿cierto?, de Londres, nos informa una tasa de más o menos 0.2% en el embarazo, en pacientes que tienen una PCR confirmada, nuevamente mortalidad, y la Academia Americana de Pediatría habla de un 0.5%, o sea, más o menos esto es lo que tenemos reportado, entre un 0.2 y un 1.3% de mortalidad. ¿De qué fallecen estas pacientes? Bueno, de complicaciones cardiovasculares, de falla orgánica múltiple, lo mismo que cualquier adulto.
Bueno, y ahora le quiero comentar un poquitito de lo que es el estudio GestaCovid. En realidad, GestaCovid es una red, no es un estudio, sino que si bien nació en el contexto de la pandemia, ahora somos una red colaborativa, ¿cierto?, de centros que están repartidos a lo largo del país. Esto es lo que lo hace interesante, porque si bien nace en el contexto de la pandemia, nos va a permitir poder seguir haciendo estudios de forma conjunta, y ojalá lograr una buena base de datos a nivel nacional. GestaCovid comenzó a reclutar pacientes en marzo del año pasado, en el 2020, y terminamos de reclutar pacientes por ahí por agosto del año pasado. Actualmente estamos en el análisis de estas pacientes. Se enrolaron 1.300 y fracción pacientes. Luego de las excluidas quedamos con 1.340 casos. Su mayoría fueron todos casos con una PCR positiva. De estos casos fueron sintomáticos 730, que son más o menos la mitad. Se hospitalizaron 217 pacientes, entraron a sala de COVID 141 y tuvimos 86 pacientes críticas, severas o críticas, ¿ya? Eso da cuenta de un 6% de las 1.300 y tantas pacientes iniciales. Excluidos 10 pacientes por falta de datos, tenemos un análisis en 76 pacientes, que es lo que les voy a mostrar ahora. Estas son las características demográficas de las pacientes, no difieren entre los grupos severos y críticos. La edad materna tuvo un promedio de 33 años, nulíparas eran un 18%, embarazo único la mayoría, un índice de masa corporal promedio que estaba en torno a los 33, poquito más del 23% era, poquito menos, perdón, del 23% eran pacientes extranjeras y comorbilidad hasta en un 38%. Alto. Aquí tenemos la edad gestacional al diagnóstico, no hay diferencia estadística entre ambos grupos, ¿cierto? Pero aquí en la siguiente columna, ¿cierto?, la latencia entre síntomas y hospitalización tampoco hay diferencias, los signos vitales tampoco hay diferencias entre los grupos severos y críticos. Luego acá abajo les estoy mostrando los exámenes de laboratorio al ingreso. Quisimos hacer análisis con todos los parámetros y finalmente el que nos dio significativo, más alterado, fue la procalcitonina para las pacientes que eran críticas, ¿de acuerdo? Con un odds ratio de 10.1 para hacer una enfermedad crítica al ingreso, ¿cierto? O sea, la paciente que tenía una procalcitonina alta es una paciente que nosotros identificamos como que puede llegar a ser más crítica. Probablemente, si tuviéramos un N mayor, el recuento de blancos también nos hubiese dado significativo, y probablemente la PCR también. Estos son los datos de la hospitalización, y tal como lo mostró el trabajo de Catherine Nelson Pierce del curso de la enfermedad, vemos que las pacientes que son severas están en promedio 10 días, y en cambio las críticas son 14 días, pero con un rango hasta 23, y eso es estadísticamente significativo, la diferencia que hay entre ambos. Del punto de vista del resultado materno adverso, les puse ahí todos los eventos graves que habían las pacientes, ¿cierto? El distrés respiratorio estuvo en un 92% de las pacientes que son críticas, ¿ya? Ese es como el gran evento que tuvieron. Pero también pacientes choqueadas, tuvimos paros cardiorrespiratorios, tuvimos tromboembolismo pulmonar, falla hepática, falla renal y accidentes cerebrovasculares. Este fue el tratamiento, el manejo que recibieron en términos generales las pacientes. Vemos que ventilación mecánica estuvo en un 70% de las pacientes que fueron críticas, pronadas de estas el 37%, no obstante las pacientes severas también fueron pronadas, las 3, pero todas en estado vigil. Antibióticos, una alta tasa de uso, 70 o 90%, la anticoagulación también alta tasa de uso, 95% y 86%. Para el resto de las drogas, es las drogas vasoactivas las que tuvieron una diferencia estadísticamente significativa, y en el caso de hidroxicloroquina, plasma y antivirales en general el uso no es muy frecuente. Los corticosteroides sí, yo creo que ese es más o menos un 50% en la estadística total, pero es algo que estamos usando, ¿cierto? Estas son las 3 muertes que yo les comentaba. Tuvimos 3 casos, ¿cierto? La primera paciente es una paciente de 36 años que cursaba un embarazo de 26 semanas, ella era proveniente de Haití, tenía antecedentes sí de una miocardiopatía dilatada y una fibrilación auricular, tenía comorbilidad importante. Ella se presentó con un cuadro de disnea severa y rápidamente ingresó a la UCI.
estando en ventilación mecánica a los 10 días ocurrió un parto inadvertido, ¿cierto? Con un mortinato de 500 gramos. La paciente más o menos a los 15 días de hospitalización comenzó a hacer alguna sintomatología neurológica. Finalmente fallece a los 29 días de haber ingresado por un AD con transformación hemorrágica extenso. La segunda paciente es una paciente de 33 años, con un embarazo de 36 semanas, que se presentó con un tromboembolismo pulmonar masivo. Se ingresó, se produjo la cesárea de urgencia más o menos al cuarto día, pero falleció igualmente al quinto día. Este recién nacido de 36 semanas sí sobrevivió. Y el tercer caso también es una paciente haitiana. Esta paciente tenía 23 años, es una paciente de 26 semanas, que consultó, en realidad la llevaron por un compromiso de conciencia a la urgencia, no alcanzó a ingresar a un UPC, la llevaron rápidamente al TAC con una hemorragia cerebelosa, ese fue su debut en el fondo. Se hizo una cesárea perimortem, pero si bien el recién nacido sobrevivió inicialmente, a los 29 días me parece que falleció por eventos hemorragíparos, ¿sí? Esos son los tres casos que tuvimos. Del punto de vista del resultado del embarazo, no hay diferencias estadísticas entre las pacientes, entre severas y críticas. Esto sí es importante y que tiene que ver con el momento en que uno hace el diagnóstico y tiene una PCR positiva. Claramente las pacientes que son severas tienen una latencia al parto que es bastante más prolongada y que probablemente las lleva a un embarazo a término, ¿cierto? La mayoría. Versus las críticas. Las críticas tuvieron una edad gestacional promedio al parto de 35 semanas. Y esto es porque desde que hacías el diagnóstico hasta que interrumpías, indicabas la interrupción, pasaban no más de 5 o 6 días, ¿de acuerdo? Esto es como bien parecido a lo que vimos en el curso clínico de la enfermedad que les mostré inicialmente. Esto es la curva de sobrevida de Kaplan-Meier. En rojo están las pacientes críticas, en azul están las pacientes severas, y vemos que estadísticamente es significativa esa diferencia de indicación de interrupción del embarazo. Del punto de vista del motivo de interrupción, las pacientes críticas se interrumpieron por COVID hasta en un 75%, coincide con lo que ya está publicado, 40% en las severas. Y esto es estadísticamente significativo. El parto prematuro también lo es para bajo 37 semanas y lo es para bajo 32 semanas. Bajo 28 semanas tuvimos muy pocas pacientes. La cesárea está en ambos grupos presentes, hasta en un 75% de las veces. Esa era la vía de parto. Y del punto de vista del resultado perinatal adverso, si bien hay diferencia estadística entre las pacientes críticas y las pacientes severas, esto es principalmente porque el parto prematuro ocurre principalmente en las pacientes que son críticas, bajo las 37 semanas hasta un 65%, y eso da cuenta de por qué está esa diferencia estadística. La preeclampsia en el grupo total fue más o menos un 8%, sin diferencia entre ambos grupos, y el recién nacido positivo en el grupo total fue un 5%, que es más o menos lo que está reportado en las cifras internacionales, entre 3 y 5%. Eso era un poco lo que es el estudio de GestaCovid, esos son los resultados preliminares y pretendemos pronto poder ya publicarlos. Y bueno, para llegar un poco al final de esta presentación, ¿cómo va la receta? Más que cómo va la receta, yo les quería poner énfasis en algunas cosas que probablemente nos generan más dudas, que tiene que ver con cómo la manejamos respecto de aquellas drogas que se están usando en el intensivo. Tenemos drogas que son de uso rutinario, que no les tenemos susto, que estamos acostumbrados, que sabemos que tienen un beneficio, por ejemplo los corticoides antinatales, o sea, nadie lo va a poner en duda. La tromboprofilaxis también la estamos usando, no tenemos susto, ¿cierto? Sabemos que esta es una enfermedad que tiene un daño endotelial importante, que hay inmunotrombos, etcétera, por lo tanto las pacientes debieran anticoagularse estando hospitalizadas. Y aquí en general se sugiere usar el protocolo local, ¿cierto? La enfermedad por COVID suma puntos y hay que considerar todos los factores de riesgo para aquellas pacientes que llegan a ser ambulatorias. La neuroprotección también, la analgesia intraparto, idealmente que sea neuroaxial, siempre considerar tener un recuento plaquetario en mano antes de hacer una punción. Ahora, desde el punto de vista del uso del COVID, los corticoides. El estudio de Recovery mostró una reducción de más o menos un 50% de la mortalidad en adultos. Estos son adultos que requieren algún grado de soporte de oxígeno y en especial aquellos que son ventilados. Esos son los que tienen un mayor beneficio desde el punto de vista de la mortalidad del uso de los corticoides y en el embarazo los estamos usando.
Si es que hay que madurar a la paciente en forma simultánea porque la vamos a interrumpir, consideramos esos 2 días como parte de los 10 días que se les está dando a los adultos. El remdesivir se está usando como uso compasivo, se usan las pacientes que tienen saturación bajo 93% o uso de oxígeno. En teoría reduce o acorta el periodo de enfermedad asintomática, ¿cierto? Y también lo estamos usando con seguridad en las embarazadas, y los antibióticos ante sospecha de coinfección también. Ahora, ¿cuándo interrumpimos a estas pacientes? Que es como la gran pregunta que puede tener el obstetra y es como la gran discusión que se genera interdisciplinaria. Bueno, una indicación de interrupción es la hipoxemia refractaria. En la embarazada, la presión arterial de oxígeno umbral para considerar hipoxemia refractaria es 70, porque tenemos que considerar la unidad fetoplacentaria. Si tenemos una hipoxemia refractaria, el beneficio teórico sería sobre las 32 semanas, porque ahí disminuye mucho el gasto de oxígeno. Por lo tanto, en estas pacientes en que has intentado otras formas de mejorar la oxigenación, si no lo lograste, probablemente esa paciente se va a beneficiar de la interrupción. Además tenemos que considerar que a las 32 semanas la mortalidad neonatal es alrededor de un 3%, la morbilidad sí un 10%, pero en general tenemos unas unidades de neonatología que a las 32 semanas manejan bastante bien a los prematuros. Bajo las 32 semanas vamos a tratar de considerar formas de ventilación mecánica avanzada, eventualmente prono, ECMO, etc. Y ahí probablemente uno dice el ECMO es aquel que va a entrar más en discusión, porque como procedimiento sabemos que tiene riesgos hemorragíperos, como también trombóticos, probablemente aquí la edad gestacional es lo que nos va a decir si es que sacamos al bebé antes de entrar a ECMO o no, considerando que 28 semanas pudiera ser una edad gestacional un poco más segura, por decirlo. Obviamente, aquella paciente que tiene un empeoramiento progresivo o una enfermedad que es persistente, lleva ventilada 7 días y no logras sacarla, probablemente es también candidata a la interrupción del embarazo. Pero per se, y lo que quiero entregarles como concepto es que la ventilación mecánica no es indicación de interrupción, se puede monitorizar a la paciente, van a haber 1000 técnicas, 1000 formas, el prono también lo estamos usando, o sea, en general no hay que tenerle susto. Y por último, entonces, las conclusiones de esta presentación. Bueno, sabemos que la mayoría de las embarazadas van a ser un cuadro asintomático o leve, pero el embarazo per se, por lo que hemos visto, es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave por COVID, que requiere una unidad de paciente crítico, puede con más frecuencia requerir ventilación mecánica, y hay mayor riesgo de morir en relación a la población no gestante. Cuando tenemos una paciente con fiebre y con disnea, esto está reflejando una situación que es sistémica, que se asocia a una enfermedad que es severa y a complicaciones perinatales. Entre ellas sabemos más o menos que el parto prematuro es un 20% y una alta tasa de cesárea. Las cifras de mortalidad que estamos viendo probablemente está contenida gracias a que tenemos un umbral bajo para ingresar a las pacientes a una unidad de paciente crítico, y además que tenemos baja comorbilidad en la población y son pacientes de menor edad. Existe una asociación importante entre COVID y preeclampsia, pero que es importante quedarse con el concepto de asociación, sobre todo porque no hay por ahora atisbos o señales de que nos den una causalidad. Ambas entidades, tanto el COVID como la preeclampsia, son patologías que tienen su sustento en un daño endotelial, y como nosotros sabemos, como obstetras, la preeclampsia es una enfermedad que se gesta al inicio de la gestación, ¿cierto? Durante la placentación, al inicio, las primeras semanas. Y lo que hemos visto es que esta asociación de COVID y preeclampsia ocurre principalmente en el tercer trimestre, más allá, incluso en el trabajo, en el análisis secundario del Villar, decía que no había asociación entre COVID y preeclampsia cuando el diagnóstico de COVID ocurría después de 7 días, el fondo del parto ocurría más allá de los 7 días, de hecho el diagnóstico del COVID. Así que uno pudiera pensar o proponer que eventualmente estas dos entidades que son con sustento en daño endotelial tienen un factor más bien aditivo. Quizás hay pacientes que tienen algún grado de daño endotelial, no para hacer una preeclampsia, pero que el COVID gatilla este daño endotelial propio que hace que baje este umbral y se manifieste la preeclampsia. Obviamente nos queda mucho ahí por todavía estudiar. La transmisión vertical es plausible, lo hemos estado revisando, ¿cierto? Es lo que hemos leído todo el tiempo. Básicamente esto sabemos que puede ser porque vemos que hay receptores AC2 en la placenta, porque hemos visto que hay RNA del virus en la placenta, pero todo esto es discutible porque no necesariamente que haya virus en la placenta significa que la placenta está infectada.
ni que la placenta esté infectada implica que haya una infección fetal, y que esté infectado el feto tampoco significa daño fetal. Ahora, independiente de eso, afortunadamente lo que hemos podido ver es que los resultados son positivos para aquellos recién nacidos que dan test positivo. Y esto podría ser y está relacionado con una baja expresión de esta proteína transmembrana que inicia el priming de la proteína Spike. De todas formas, faltan protocolos de estudio, y probablemente la IgM en recién nacido podría ser un buen target para poder estudiar en el fondo la transmisión vertical. Fuera del análisis anatomopatológico de la placenta, ¿cierto? Protocolizado y doble ciego. Y por último, hay un gran desconocimiento de los efectos a mediano plazo de la infección que ocurre en la primera mitad de la gestación, digamos casi primer trimestre. Todas aquellas pacientes que tienen síntomas leves o están asintomáticas en primer trimestre, que no supimos que están infectadas, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa con ellas en la gestación, ¿de acuerdo? Parte de eso, la idea de GestaCovid también nos va a dar algunas luces cuando logremos dar a conocer los resultados. Bien.